Hola a todos, mi nombre es Cristian Porras y a través de este corto video me gustaría transmitir la información más importante que he podido recopilar acerca del día sin IVA que se aproxima en Colombia. Lo primero es que el día sin IVA nace del decreto 682 de 2020 expedido por el gobierno nacional y básicamente el espíritu de este decreto es incentivar el consumo de bienes y servicios a lo largo de diversos sectores dentro de la economía colombiana. Dentro de ese decreto se delimitan básicamente 6 sectores, entre ellos están juguetes, insumos agropecuarios, de los cuales destacan pues semillas, insecticidas y demás, todo lo que tiene que ver con vestuario, electrodomésticos, deportes, balones, raquetas y útiles escolares también están incluidos dentro de las exenciones. El primer punto que me llamó la atención es que va a haber un tope de consumo, el cual va a estar delimitado por máximo 3 ítems por categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona quiere consumir, por ejemplo, electrodomésticos y se va a comprar 10 televisores de una vez exentos de IVA, pues no lo va a poder hacer. Lo que sí va a poder hacer es consumir entre diversas categorías, es decir, un electrodoméstico, un ítem de vestuario, juguetes, etcétera, pero no más de 3 ítems dentro de una misma categoría. Eso es muy importante que lo tengan. Lo otro es que el gobierno nacional en el decreto pues también establece cuáles son los pagos o los canales de pago válidos para ser sujeto de este beneficio. Y básicamente pues se resumen los pagos electrónicos, todo lo que tiene que ver con tarjetas débito, tarjetas créditos y demás, y va a estar prohibido el efectivo. La razón, como yo lo intuyo, es pues va a ser obviamente para la DIAN exclusivamente pues va a ser una forma de hacer trazabilidad a todas las transacciones que se hagan en el día sin IVA y para la autoridad tributaria pues va a ser importante tener ese cruce de información entre las ventas que reporten las empresas versus los pagos hechos a través de canales electrónicos. Y ya que hablé de canales electrónicos, pues va a ser, también hay que tener en cuenta que las compras en tarjeta de crédito, eh, hago una invitación a la mesura, ya que las compras en las tarjetas crédito tienen una tasa de interés alrededor del 28% efectiva anual, es decir, de las más altas en el mercado, y por tanto, por tal razón, pues si queremos obtener un beneficio real del día sin IVA, pues debemos tener en cuenta que si tenemos un beneficio por menor pago de impuestos, eh, pues podemos estar dañando ese beneficio con compras excesivas en tarjeta de créditos a unas tasas de interés bastante altas. Entonces, pues nada, un llamado a la mesura si el canal de pago pues va a ser tarjeta de crédito. Otra cosa a tener en cuenta es el tema del comportamiento del dólar en Colombia a lo largo del 2020. Digamos, acá lo que quise fue graficar los promedios de las tasas de cambio que se han venido registrando dentro del mercado en lo que va corrido el año. Digamos, cada mes lo que reflejé fue el promedio. Fíjense que el mayor incremento en la tasa de cambio lo experimentamos entre febrero y marzo, en donde el incremento fue alrededor del 14%. ¿Y por qué menciono este tema de la tasa de cambio en Colombia? Sencillamente porque para los precios que son importados, para los bienes que son importados, perdón, los precios pues van a estar influenciados. Uno, por el precio del bien y servicio en dólares, en este caso, eh, y también de la tasa de cambio. Entonces, pues nada, sabemos que la tasa de cambio pues ha venido subiendo y los inventarios que salgan a la venta en junio probablemente sean inventarios que se compraron en mayo o en abril. Es decir, que absorbió ya todo el incremento de la tasa de cambio a lo que veníamos acostumbrados en meses pasados. Entonces, pues, si bien es cierto que varios ciudadanos han reportado incrementos en los precios, esto puede en parte verse explicado por incrementos en la tasa de cambio que experimentamos entre febrero y marzo. Sin embargo, pues tengan en cuenta que este incremento fue del 14%, entonces pues tampoco quiere decir que los incrementos puedan ser exagerados del 20-30% incluso que se ha observado,
los cuales pues nos pueden dar una señal de alerta sobre algunos comerciantes que han venido especulando con precios. Y más aún cuando hacen esas comparativas de precios en mayo, donde los inventarios que se vendían en mayo también probablemente son inventarios que se compraron una parte en abril y otra parte en marzo. Es decir, son inventarios que también han absorbido el alza de precios en la tasa de cambio, también han absorbido el incremento en la tasa de cambio, perdón. Por tal razón, pues no tiene mayor sentido reportar un incremento alto entre los precios de bienes importados en lo que va respecto a mayo y junio. ¿Vale? Eso por un lado. El otro punto que quería, digamos, resaltar acá es un tema más que todo informativo respecto a cómo funciona la facturación. Eh, Básicamente, en un escenario normal, si nosotros observamos en nuestras facturas, básicamente vamos a encontrar tres líneas primordiales. Uno, el precio del bien, que en este caso lo voy a asumir hipotéticamente en 100. El 2 es el impuesto, en este caso es el IVA. El IVA en Colombia está en 19%. Y el tercer ítem pues es el total. Eso es lo mínimo que debería aparecernos. Y tendríamos, pues esta sería la información que observamos normalmente en la factura. Este dinero es del establecimiento, este dinero es del gobierno y este dinero es el que paga pues uno como consumidor. Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿No? Obviamente, si los bienes pues ya no cobran IVA, uno esperaría que los precios pues se mantengan relativamente estables, es decir, 100, el IVA pues sea 0 y el total se quede en 100, es decir, un ahorro de 19 en este caso, que se traslada al consumidor. Ponerlo así en carita feliz. Entonces, pues nada, ¿qué quiere decir esto también? Que hay otros comerciantes que aprovechando, digamos que nosotros estamos anclados ya con la información de precios de bienes y servicios ya con IVA incluido, pues los comerciantes, algunos han querido sacar provechos de esta situación y han querido incluso pues poner a la par los precios con IVA y sin IVA. Es decir, que si pasa, que si un bien que con IVA incluido costaba 119 y el día sin IVA está a 119, significa que el precio no es que se haya mantenido constante, el precio de hecho aumentó, ¿vale? Entonces, pues nada, tenemos que tener esto muy en cuenta. Y lo que yo recomiendo es hacer como una especie de cuadro de expectativas, por decirlo así. Entonces es simplemente, pues nada, observar el precio del bien con IVA incluido. Y dividirlo entre 1.19. ¿Por qué razón? Porque pues 19% es el IVA que normalmente se cobra entre las facturas y eso me daría el precio esperado del precio sin IVA. Y pues si nosotros observamos una fluctuación bastante importante versus esta expectativa, eh, pues es una señal de alerta también. Entonces, pues la invitación es a eso. Si hay algo dentro de estas 6 categorías que seguramente estás planeando comprar, la invitación es como hacer ese rastreo de los precios con IVA incluido, hacer esta operación y mirar cuál sería la expectativa de adquirirlos sin el IVA. Lo otro, para hacer otro tipo de monitoreo, es el precio del bien y servicio en dólares. Si el precio del bien y servicio en dólares se ha mantenido constante, pues nosotros también esperaríamos obtener este beneficio sin IVA. Como les había comentado, pues ya los inventarios de junio han absorbido toda esta alza en el dólar y los precios de mayo pues también ya la han absorbido. Entonces pues no tiene mayor sentido que haya un incremento significativo entre los precios de bienes importados entre mayo y junio. Y finalmente quería dejar unas conclusiones de esta información pues, de estas reflexiones que he hecho acá más que todo.
La primera invitación es que revisen varias opciones, pues yo sé que ha habido ciudadanos reportando incrementos significativos en los precios de comerciantes que han querido pues tomar provecho de la situación. Sin embargo, pues hay comerciantes seguramente pues que no es el caso, que estoy seguro pues también es una población importante y por eso es importante pues revisar todas las opciones. Guíense por la ley de un precio, es decir que bienes similares deberían estar transando en precios similares. Entonces, pues no tiene sentido que si un almacén está vendiendo un electrodoméstico en un precio superior que otro almacén vendiendo el mismo bien, pues es una señal de alerta, ¿no? Eh, Obviamente, pues de todas las categorías que definió el decreto, los electrodomésticos que son más que todo, la gran mayoría son importados, eh, pues lo más probable es que sí, pues hayan subido de precio, pero pues tampoco es que se justifique un alza de precios bastante significativa versus lo que eh, se ha venido pagando, ¿no? Y lo otro, pues es importante, digamos, hacer este ejercicio mental. Si el precio del bien y servicio, pues está explicado por una parte por el precio en dólares, otra parte por la tasa de cambio y otra parte por el IVA, y sabemos que la tasa de cambio ha subido, listo, esto hace que el precio suba, pero el IVA pues cae a cero, y si la tasa de cambio ha subido en 14 y el IVA pues va a caer en 19, uno esperaría que el neto aún así pues haga que el precio caiga. Entonces pues esa es la invitación, como a chequear diferentes opciones. Los precios de los bienes importados seguramente pues van a bajar, pero no tanto como esperamos. Eh, Debemos chequear muy bien qué precio nos ofrece el mercado y tomar decisiones inteligentes. Eh, la conclusión 3 pues va muy de la mano lo que ya he mencionado. La 4 pues simplemente recalcar el tema de compras con tarjeta de crédito. Si va a comprar con tarjeta de crédito, difiéralo a poquitas cuotas, idealmente a una, pero pues si es una compra bastante alta, pues trate de diferirlo a poquitas cuotas, ya que los intereses pues pueden estar matando el beneficio de la rebaja en el IVA. Y otro, la siguiente conclusión es un tema más que todo informativo, pues ya lo había mencionado en el ejemplo anterior, y es que el IVA siempre ha sido del gobierno, o sea, el IVA a pesar de que el almacén lo cobra, no es plata del almacén, es plata del gobierno, el almacén después va a tener que declarar todo ese IVA y pagarlo al gobierno, ¿vale? El último es un tema bastante interesante que he visto en las redes sociales, y es que se ha creado una red de información en donde pues varios ciudadanos han venido como alertando sobre esta especulación en precios, lo cual me parece bastante válido, y es que si nosotros tenemos más información disponible podemos tomar mejores decisiones, y eventualmente si hacemos este tipo de denuncias o compartir ese tipo de información, pues va a ser un mecanismo al final de disuasión para que pues comerciantes hagan valer como el espíritu de todo este decreto, y pues que toda esta iniciativa a través de este decreto pues sea, cause el efecto esperado. En últimas eso es lo que quiere el gobierno con esto, y pues que trasladar todo este beneficio del IVA hacia la gente. Nada, eso era como la información que les quería compartir hoy. Espero sea de su utilidad. Si no te has suscrito al canal, pues espero se suscriban, le den un like al video, puedan compartirlo con sus familiares, amigos, etcétera, que estén interesados en comprar en el día sin IVA y que probablemente esta información sea de su utilidad. Mil gracias.